Saludos, me llamo José Cruz. Actualmente desarrollo mi labor docente e investigadora en el Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la Universidad de Sevilla. Antes de comenzar mi exposición, titulada La autofinanciación de la Iglesia Católica en España, objetivo logrado, en forma de pregunta, quiero agradecer al comité organizador de este congreso la oportunidad que me brinda, así como felicitar a las personas que lo componen por su solvente organización y desarrollo académico. Sin más dilación, doy comienzo. Intentaré, hasta donde la complejidad del tema lo permita, pues ajustarme a los minutos concedidos. Como es sabido, en España las aportaciones de la hacienda pública representan el montante principal de la denominada financiación externa de las confesiones religiosas, que puede ser directa o indirecta. En la financiación directa, los grupos religiosos obtienen dinero del Estado para la consecución de sus fines o actividades específicas, de forma periódica y sin contrapartida. En la actualidad, la única confesión religiosa beneficiaria de estos fondos es la Iglesia Católica, en virtud pues, de lo establecido en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, celebrado entre el Estado y la Santa Sede. Con arreglo a su artículo segundo, el modelo de financiación pública de la Iglesia debe desplegarse con el transcurso de los años en 4 fases correlativas, a saber, primera fase, dotación presupuestaria; segunda, sistema mixto de asignación tributaria con complemento presupuestario; tercera fase, asignación tributaria propiamente dicha; y cuarta, autofinanciación. Desde el 1 de enero de 2007 hasta hoy, el modelo se halla en su tercera fase, asignación tributaria, sin complemento presupuestario. El 22 de diciembre de 2006, como es sabido, la Santa Sede y el Gobierno español acordaron la definitiva supresión de la complementariedad del presupuesto. De modo que la Iglesia Católica pues, solo percibe los fondos recaudados por asignación voluntaria de los contribuyentes vía IRPF, es decir, el 0,7% de la cuota íntegra del impuesto. Al margen de ello, el artículo 2.5 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos contiene un compromiso de la Iglesia, también además declarado en el Concordato de 1953, en conseguir su autofinanciación. Se trata, como decimos, de un compromiso, no de un modelo de cooperación económica propiamente dicho, pues en este caso pues el Estado no realiza contribución económica directa al culto. La autofinanciación, fórmula óptima desde el punto de vista de la separación Iglesia-Estado, presupone que el sostenimiento de la Iglesia y su financiación dependen por entero del producto de sus recursos propios y de las aportaciones de sus fieles, bien mediante donaciones, inter vivos o mortis causa, o en forma de impuesto eclesiástico, el denominado diezmo. Así entendida, pues no admite discusión que la autofinanciación está aún lejos de alcanzarse. Ello no quiere decir que la Iglesia no cuente hoy con medios propios que la ayuden a no depender por completo de la financiación estatal. Piénsese en el patrimonio inmobiliario, que en España, donado o adquirido a lo largo de siglos de historia, pues es considerable. Otra importante fuente de ingresos son los servicios religiosos que cobran muchas parroquias. En definitiva, medios tiene la Iglesia, pero se estiman insuficientes. Con todo, la autofinanciación se dibuja en el horizonte de futuro de la Iglesia, ilustrando un camino, digamos, de retorno a la tradición jurídica española, pues como es bien sabido, pues hasta el siglo XIX la Iglesia española fue siempre capaz de obtener por sí misma los recursos necesarios para su sostenimiento. ¿Es la autofinanciación una mera declaración de intenciones? Bueno, desde que los acuerdos con la Santa Sede de 1979 fueron firmados, la doctrina eclesiasticista ha convenido pacíficamente en que el modelo de asignación tributaria, el actual vigente, pues es solo una etapa transitoria del proceso que debe orillar en la definitiva autofinanciación de la Iglesia Católica. Idea que se desprende, pues, tanto del segundo párrafo introductorio del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, donde se manifiesta que el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones contraídas en el pasado, como de su artículo 2.5 más en concreto. Naturalmente, tal ascenso pues no se ha visto exento de razonables dudas acerca de su implantación y posterior desarrollo. Motilla, por ejemplo, cuestiona la viabilidad de la fórmula a través de la constitución de un patrimonio cuyas rentas proporcionen los medios de subsistencia necesarios por considerarlos insuficientes.
En la misma línea que Llamazares Fernández y Amérigo, Fernando Amérigo, Pelayo Olmedo considera la autofinanciación como la última fase del modelo único recogido en el artículo 2 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos y condiciona la compatibilidad del sistema de asignación tributaria con el principio de igualdad a su carácter transitorio. En cuanto a los medios, señala Pelayo Olmedo que el propio Acuerdo sobre Asuntos Económicos prevé la fórmula en su artículo primero, prestaciones de los fieles, colectas públicas, limosnas, oblaciones. Martín Degano cita tres fuentes de ingresos: los donativos de los fieles, la explotación del patrimonio mobiliario e inmobiliario y los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas. No obstante, este autor hace hincapié en la necesidad de alcanzar la meta de la independencia económica a través de la concienciación, de la mentalización de los fieles en el sostenimiento de su confesión religiosa. Finalmente, Torres Gutiérrez no solo no pone en tela de juicio el compromiso asumido por la Iglesia Católica de no financiarse con cargo a una minoración de los ingresos públicos, sino que lo cree obligado en virtud de los principios de igualdad y no discriminación, libertad de conciencia y laicidad del Estado. Dicho compromiso pues no puede tener otro objeto que el de lograr la independencia de la Iglesia frente a los presupuestos generales del Estado, condición indispensable para liberarla de la influencia de los cambios políticos que se experimenten en el tiempo. Lo contrario vendría a suponer, dicho esto muy resumidamente, a juicio de este profesor, pues la equiparación del derecho de libertad religiosa a un derecho de prestación o un servicio público, violentando con ello el orden constitucional. A fin de propiciar una rápida transición al nuevo escenario de autofinanciación, Torres Gutiérrez propone, de lege ferenda, una solución, digamos, escalonada, que pasa por la colaboración del Estado al incentivo de las donaciones mediante deducciones fiscales que habrían de transferirse a cuentas restringidas abiertas en el Banco de España, incrementando los porcentajes de desgravación, con límites per cápita, por supuesto, el tiempo suficiente para que los fieles asuman su compromiso moral, digamos, de coadyuvar al sostenimiento económico del culto que profesan. O, en todo caso, y como solución no ya provisional, sino definitiva, la atribución de un recargo a las confesiones religiosas registradas que el Estado recaudaría una vez que los sujetos pasivos del impuesto hubieran satisfecho el 100% de su cuota tributaria a favor del Estado, de forma que operase como un plus voluntariamente satisfecho por los fieles. Con todo, al margen de lo expuesto hasta aquí, es preciso hacer notar que desde la entrada en vigor de la nueva fase de asignación tributaria sin complemento presupuestario en 2007, la actual fase, pues algunos especialistas han venido cuestionando el alcance del pronunciamiento que contiene el artículo 2.5 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, cuando no el sentido y el significado mismo del término autofinanciación. Sostienen, entre otras consideraciones, que el término como tal, autofinanciación, no consta en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos y que es producto de la labor interpretativa de la doctrina científica, la cual parece pasar por alto que el contexto político, social, económico que propició la firma del Acuerdo sobre Asuntos Económicos ha cambiado y no valora tampoco en su justa medida la inmensa labor que en los últimos años la Iglesia Católica viene realizando en beneficio de la sociedad española. En definitiva, los tiempos, léase el sistema, ha cambiado y la Iglesia pues, ha evolucionado con ellos. Concluye en este sentido Jiménez Barrioganal que el acuerdo solo contempla, dice, una declaración de propósitos por parte de la Iglesia. Frente a la interpretación dominante del apartado 5 del artículo 2 del acuerdo, de la que hemos dado algunas muestras, esta línea doctrinal sugiere una interpretación conjunta de todos sus apartados, destacando sobre cualquier otro aspecto el deber del Estado de contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia, con fundamento en el principio de cooperación y el respeto absoluto de la libertad religiosa. En este sentido, Martín García, por ejemplo, da una nueva interpretación al sentido del compromiso declarado en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos. No cabe, a su juicio, atribuir a la Iglesia ningún propósito manifiesto de autofinanciación.
Antes bien, la Iglesia aspira a depender lo menos posible del Estado e insta a sus legítimos representantes a arbitrar con ese objetivo distintas vías de colaboración económica como medio, además, de garantizar la libertad religiosa. La ceremonia de la confusión comienza ya con el propio intercambio de notas de 2006. En él, sin hacer en ningún momento referencia al compromiso de autofinanciación, Santa Sede y Gobierno español aceptan interpretar en el futuro, es decir, a partir del 1 de enero de 2007, las disposiciones del Acuerdo sobre Asuntos Económicos con arreglo a los criterios asumidos en los encuentros previos, entre los cuales pues, figura, se dice, el carácter estable, ¿verdad?, del incremento del coeficiente del IRPF del 0,5239 al 0,7%. Esto da pie a Vega Gutiérrez a defender, refiriéndose a la autofinanciación, que no existe la obligación jurídica de acometerla y menos aún en un determinado plazo. Si el intercambio de notas emplea el adjetivo estable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007 recurre a otro adjetivo no menos indeterminado, indefinido, dice. Quiere decirse que la Iglesia Católica seguirá financiándose por un periodo de tiempo indefinido con cargo a una minoración de los ingresos públicos en concepto de IRPF, pese a que la Constitución proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal en su artículo 16.3 y a que pues, el segundo párrafo introductorio del Acuerdo sobre Asuntos Económicos invoque, y cito literalmente, el espíritu que informa las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España, que es producto de la Constitución también. Se consolida, por consiguiente, pues un sistema de financiación que en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos se presenta como transitorio y que, desprovisto de esa nota de temporalidad, violenta aún más, si cabe, el principio de laicidad del Estado y, por ende, el principio de separación. Se impone hacer, en este punto, tres precisiones. En primer lugar, que no porque los ciudadanos decidan libremente sobre su asignación, la disminución de ingresos fiscales pierde el carácter de concesión estatal. Lo es y sigue siendo, según además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 22 de junio del año 2006. En segundo lugar, segunda precisión, donde el intercambio de notas dice estable y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007 indefinido, no dicen definitivo o no sujeto a revisión llegado el momento. Definitiva o permanente debe ser en todo caso la consunción del viejo modelo de dotación presupuestaria, recuerden la primera fase, no la implantación del régimen de asignación tributaria. Tampoco el intercambio de notas explicita que la Iglesia renuncie a su compromiso de autofinanciación. Es más, la conformidad sobre la interpretación de lo pactado manifestada por las partes se declara, pues como no puede ser de otro modo, con arreglo a lo previsto en el acuerdo y en los principios que lo informan, artículo 6 del acuerdo, si no recuerdo mal, que son los mismos que dan nuevo sentido, se dice, tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación debe llevarse a cabo. Entre los nuevos principios que duda cabe se cuentan, por supuesto, los de libertad religiosa y cooperación, pero también, y en no menor grado, el de aconfesionalidad del Estado. Y en tercer y último lugar, repárese en que la transitoriedad a la que nos hemos venido refiriendo tiene consecuencias no solo para la Iglesia Católica, sino también para el régimen de financiación de las confesiones religiosas en general y de las confesiones que han obtenido del Estado la declaración de notorio arraigo en particular. Si en 1992 el régimen de financiación directa no se extendió a las federaciones evangélica, judía y musulmana, fue debido justamente, con independencia de que alguna de ellas renunciara expresamente a él, a su carácter transitorio y por ello mismo residual. Pasamos a las conclusiones. Primera conclusión. No admite discusión que el compromiso de autofinanciación por parte de la Iglesia Católica no se ha logrado, que existe y que de su existencia pende, en buena medida, el acomodo constitucional del régimen de financiación del conjunto de las confesiones religiosas en España. Consta y es inexcusable. Por lo tanto, rechazamos toda interpretación que conduzca a cuestionar su vigencia o que defienda, ¿verdad?, que puede conseguirse por cauces conjuntos Iglesia-Estado. Esto es, con participación del Estado. Pues ya no sería autofinanciación, sino otra cosa. Segunda conclusión. Aun reconociendo que la asignación tributaria es más respetuosa con el principio de aconfesionalidad que la dotación presupuestaria, no puede calificarse de definitiva por incidir justamente en la detracción directa de ingresos públicos. Más aún,
Su carácter estable, declarado en el intercambio de notas de 2006, como hemos visto, somete a una mayor tensión al referido principio y otros con rango constitucional, entre ellos el de igualdad y no discriminación. Urge, por lo tanto, acelerar en la medida de lo posible la puesta en marcha de mecanismos y técnicas que favorezcan la sostenibilidad económica de la Iglesia, incorporando nuevas fórmulas que permitan una mayor concienciación de los fieles en el sostenimiento de su confesión. Bueno, pues porque en definitiva esto es algo que concierne a los fieles, no al Estado. Tercera conclusión. Bueno, pues en este sentido, pues una solución realista puede pasar por ordenar temporalmente un generoso régimen de beneficios fiscales a las donaciones. Hablamos de financiación en este caso indirecta, capaz de conseguir a medio plazo la referida mentalización, concienciación que hemos dicho de los fieles, personas físicas y personas jurídicas también, a la par que un aceptable grado de autonomía financiera de las confesiones religiosas en general y de la Iglesia Católica en particular. Convendría que en los últimos años el legislador fomente y desarrolle pues, soluciones de este tenor, siguiendo la estela de leyes como pues, la 49/2002 de 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Empleamos deliberadamente aquí el adverbio temporalmente, porque como sostiene Martín Degano, la existencia de mayores o menores beneficios fiscales para las donaciones no debiera ser determinante a medio plazo, añadimos nosotros, para lograr la deseable toma de conciencia. Y cuarta y última conclusión. Naturalmente, lo dicho hasta aquí, afecta a la sustentación del culto y el clero, no a las actividades que revierten en el bien de la sociedad en su conjunto, como son la acción social de la Iglesia, las relacionadas con la preservación del patrimonio histórico-artístico, la asistencia religiosa en centros públicos y la enseñanza religiosa en centros docentes públicos. Estas acciones, que pueden ser apoyadas mediante subvenciones de carácter finalista, y subrayamos esta expresión, pues pueden ser apoyadas mediante estas subvenciones sin riesgo, digamos, de quebrantar principios constitucionales y con respeto escrupuloso de lo estipulado en el artículo 2 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos. El caso de la Fundación Pluralismo y Convivencia es un magnífico ejemplo. Coincidimos con Cubero Trullo y Sanz Gómez en que también podría hacerse pues, a través de las distintas actuaciones administrativas por las que se subvenciona a organizaciones de toda naturaleza, concurriendo las de carácter religioso en igualdad de condiciones. Una suerte de principio de equiparación a efectos puramente financieros con fundamento en el principio de igualdad, que a efectos estrictamente fiscales pues ya se recoge o ya recoge en relación con las entidades sin ánimo de lucro la Ley 49/2002 citada anteriormente. En fin, con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.